Amén. Primera de Corintios 16:13 se lee en el nombre poderoso de Jesucristo. Solo vamos a leer un verso nada más y dice la palabra del Señor: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Una vez más dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Amén. Así como estamos de pie, vamos a hacer una oración para que sea el Señor que tome control de esta predicación. Gracias te damos, Padre bendito, porque tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos una vez más el privilegio que nos das de estar nuevamente en tu casa. Te agradecemos, Señor, porque a través de la semana tú nos has guardado y nos has librado de las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor Jesús. Ya te hemos cantado, ya te hemos glorificado, Señor, como también hemos traído de las ofrendas, Señor. Ahora nuestros corazones están abiertos, Señor, a tu palabra, Señor. Nuestros oídos están atentos a lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Que no sea yo, Padre de la gloria, sino tú hablando a través de mí. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo y decimos amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Yo le he puesto como tema a esta predicación el llamado de un líder valiente, firme y fiel. El texto bíblico que toqué, ¿verdad?, fue en Primera de Corintios 16:13, donde dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente. ¿Ven? En Primera de Corintios 16:13 se escribió para animar a los creyentes a mantenerse espiritualmente alertas, firmes en su crecimiento, valientes y fuertes frente a las dificultades y las tentaciones que el enemigo siempre va a querer poner a la iglesia. Amén. Cuando yo le pedí al Señor y le preguntaba: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para tu iglesia? Y fue donde me llevó a Primera de Corintios y me dijo: esto es lo que yo quiero que cada uno de mis hijos tengan, que sean valientes, firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Amén. En el mundo actual se redefine constantemente el significado de un hombre o una mujer. La sociedad exige éxitos económicos, estatutos y fuerza física. Eso es lo que el mundo pide hoy en día. Podemos ir allá afuera y preguntar, y la mayoría de las personas es lo que anhela, es lo que quiere. Pero la Biblia mide la hombría o lo espiritual de otra manera. Dice, la Biblia mide la hombría por el carácter, la integridad y la fidelidad a Dios. ¿Qué diferencia tenemos entre cómo el hombre piensa? El hombre que no tiene a Dios en su corazón piensa de diferente manera que un hijo de Dios, que alguien que ha venido a los caminos del Señor. La palabra dice que la hombría se mide por el carácter, la integridad y la fidelidad a Dios. El apóstol Pablo nos deja 4 mandamientos militares en un versículo, en el versículo que leímos, para activar el diseño divino en cada hombre o mujer de Dios. En este pasaje de la Biblia, cuando lo empezamos a leer, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos deja algo que fue de parte de Dios. ¿Cómo es que el hombre o la mujer de Dios se tiene que comportar hoy en estos días? Amén. Muchas de las veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios decimos ser cristianos. Pero si nos ponemos a meditar, nos ponemos a pensar, nos quedamos a medio camino. Aleluya, amén. Cierto. Amén. Muchos honramos a nuestro Señor Jesucristo. Obedecemos. Y quiero que me acompañen, hermanos, en Primera de Samuel
15, 22. Y nos vamos a dar cuenta que si realmente estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, si realmente tenemos esto, lo que el apóstol Pablo le quiso decir a la iglesia de Corintios. En 1 Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí, hermanos, nos podemos dar cuenta realmente si nosotros estamos fallando en una área, si nosotros realmente le estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos esta palabra donde dice: velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. El apóstol Pablo nos deja 4 mandamientos militares en un solo versículo. Y el primero es velar. El hombre o la mujer de Dios tiene que ser como un guardia. Velar significa estar alerta, despierto o vigilante. Eso es lo que significa. El Hijo de Dios tiene que estar despierto en las cosas espirituales, alerta ante las acechanzas del enemigo, despierto para poder ver cuando el enemigo venga a hacer algo, no solo contra mí, sino contra mi familia. Pero hay un peligro cuando nosotros como cristianos no somos vigilantes. Y el peligro es dormir. Muchos hombres o mujeres espirituales se han dormido mientras el enemigo ataca su hogar, sus finanzas y su mente. El enemigo ahí es donde ataca. ¿Y saben por qué es que el enemigo quiere atacar tu hogar, tus finanzas y tu mente? Porque el enemigo lo que está encargado de hacer es destruir a la familia. Cuando me doy cuenta, hermanos, cómo fue que el primer hombre, Adán y Eva, estuvieron en el huerto del Edén. Y todos conocemos la historia. Cómo es que Eva se acercó y empezó a entablar una conversación con la serpiente. Ahí, hermanos, el Señor Jesucristo solo le había dado una regla nada más al hombre: que no comiera del árbol. Pero la serpiente fue astuta y tuvo una conversación con Eva hasta el punto donde la convenció y comió. Pero si notamos algo, hermanos, es que cuando Eva comió no sucedió nada. Yo me puedo imaginar que tal vez Adán tal vez estaba trabajando o estaba poniéndole todavía nombres a más animales, qué sé yo, pero no estaba donde estaba Eva. Y cuando Eva comió, dice que no pasó nada. ¿Saben cuál es el problema? Cuando Eva le dio de comer al hombre, cuando le dio de comer a Adán, dice que fueron abiertos los ojos de ellos. Eso me da a entender a mí que lo que el enemigo quiere hacer caer es al hombre o a la mujer que están agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué es que el enemigo quiere hacer caer al hombre o a la mujer de Dios? Porque quiere destruir a la familia. Y eso es lo que el enemigo anda buscando. Yo ya lo he repetido: el enemigo no está en las cantinas, no está con el hombre que está haciendo drogas o con la prostituta. No, hermanos, el enemigo no está allí. ¿Sabes por qué el enemigo no está ahí? Porque ya los tiene donde los quería tener desde un principio. El enemigo está en las iglesias viendo cómo hacer caer a cada hijo de Dios, cómo hacernos caer. Él anda, dice que él anda las 24 horas del día viendo, vigilando dónde le damos entrada para poder
él entrar y empezar a hacer estragos en nuestra mente. Por eso es que el peligro del hombre o de la mujer es el dormir. ¿Por qué? Porque va a venir a meterse a nuestros hogares, a nuestras finanzas y a nuestra mente. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Nosotros como hijos de Dios, como mujeres de Dios, tenemos una responsabilidad. Un caballero o una dama cristiana es el guardia de su hogar. Debe vigilar lo que entra por las pantallas, las amistades de sus hijos y el ambiente espiritual del hogar. Y es lo que nosotros como hijos de Dios no hacemos, lastimosamente. Porque decimos que queremos el bien para nuestros hijos, pero si nos ponemos a meditar, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo para nuestros hijos no es porque los queremos. No, hermanos, si nosotros quisiéramos a nuestros hijos, que quisiéramos ver el bien a nuestros hijos, nosotros miraríamos qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que ellos están viendo en las televisiones, con quiénes se juntan, quiénes son sus amigos. Y lo más importante es que tuviéramos el cuidado de guiarlos espiritualmente, pero realmente no lo estamos haciendo. Y esa es nosotros tenemos que tener una responsabilidad en vigilar, el ser el vigilante de nuestro hogar. ¿Qué es lo que se está sucediendo dentro de nuestra casa? No debemos bajar la guardia, debemos despertar a la oración. Defender a nuestras familias de rodillas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando decimos o tenemos que velar. Cuando nosotros tenemos que velar, dice, significa estar alerta o despierto y vigilante. Eso es lo que el hijo o la mujer de Dios tiene que hacer en su casa día con día. El enemigo, hermanos, no le tiene miedo al hombre o a la mujer por sus logros académicos. No importa su estatus. Al enemigo no le importa, hermanos, si tienes o no tienes, si eres alto, flaco, gordo, como sea. No, a él no le importa nada de eso. El enemigo le tiene miedo al hombre o a la mujer que ora y defiende a su familia de rodillas. A esa mujer y a ese hombre el enemigo le tiene miedo, porque no se le puede acercar ni lo puede ver de lejos, porque sabe que hay alguien que lo está guardando y lo está cuidando los 365 días del año. Es por eso que el hombre o la mujer de Dios tiene que velar. Lo otro que me di cuenta es estar firmes en la fe. El hombre o la mujer tiene que ser, cuando yo empecé a buscar cómo es que tiene que estar firme en la fe, cómo es que la mujer debe y el hombre debe de ser cuando está firmes en la fe. Y el Señor me llevó o me dijo, el hombre o la mujer de Dios tiene que ser como un ancla de las embarcaciones. Estar firme significa no tambalear ante las crisis, las tentaciones o las tormentas que cada uno pasamos. No podemos tambalear. Veamos cómo es un ancla de una embarcación. Un ancla no funciona simplemente por su peso, sino mediante un principio de ingeniería que transforma la fuerza de tracción horizontal del barco en resistencia. Mire lo que me llamó la atención, dice, sino mediante un principio de ingeniería. Y nosotros, cuando el Señor Jesucristo nos formó en el vientre de nuestra madre, nos dio un propósito. Nos diseñó para que nosotros pudiéramos resistir a las acechanzas del enemigo. Nos hizo como ese ancla, amén, que podemos resistir
todo lo que venga en nuestras vidas, cuando estamos agarrados de la mano del Señor, no importa la tormenta, no importa las condiciones de las aguas, siempre vamos a permanecer firmes. ¿Por qué? Porque estamos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos más sobre el ancla. Logra la estabilidad clavándose en el fondo marino y usando una cadena pesada que descansa sobre el lecho del mar. Absorbe las fuerzas del viento y las corrientes de las aguas. Así tiene que ser el hombre y la mujer de Dios, cuando empieza a buscar, a tener una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Cuando vengan las tormentas, las corrientes, dice que nosotros vamos a poder resistir, vamos a poder absorber todo eso. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro Señor Jesucristo. La fe no es emoción. Hay una diferencia en fe y emoción. El mundo se mueve por sentimientos. El hombre o la mujer de Dios se mueve por convicción. Noten la diferencia de fe y emoción. ¿Cómo es que el hombre o la mujer que no tiene al Señor Jesucristo se mueve solo por emociones? Pero nosotros, los hijos de Dios, ya no nos movemos por emociones, nos movemos por fe, nos movemos por convicción. En Hebreos 11:1 dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mujer y el hombre que no tiene a Dios se mueve de diferente, no se mueve por fe, se mueve por emociones. ¿Sabes por qué? Porque el hombre o la mujer que no tiene a Dios, cuando tiene dinero en su billetera o en el banco, está contento. Cuando no está padeciendo ninguna enfermedad, está contento. Cuando va a los bailes o va a las fiestas, está contento. Pero ¿qué pasaría con ese hombre o con esa mujer cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas, cuando viene tu economía mal? ¿Qué haría ese hombre o esa mujer? ¿Sabe qué es lo que hacen? Se van y se refugian en el alcohol. Pero nosotros, como nos tenemos la fe, nosotros miramos de diferente manera las dificultades, de diferente manera miramos los problemas. Por eso dice que en Hebreos 11:1 es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que aunque nosotros miremos esa puerta cerrada, aunque nosotros miremos esa enfermedad, o aunque el médico te ha dicho de que ya no puedes más, nosotros sabemos y estamos seguros de que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él pagó por todo. Él pagó por todo. O sea que nosotros, hermanos, no tenemos de qué preocuparnos. Nosotros no nos tenemos que preocuparnos, solo tenemos que tener fe, estar firmes en la fe, resistir a las corrientes, resistir a lo que el enemigo quiera traerte a tu vida. Porque mientras estamos en este mundo, hermanos, siempre el enemigo va a querer atacar nuestras vidas. No importa donde quiera que te vayas, el enemigo siempre va a querer atacar tu vida. Por eso es que nosotros tenemos que resistir a la corriente. Cuando la cultura o el mundo te empuje a transigir con la mentira, la pornografía o los negocios deshonestos, tu fe debe mantenerse plantado. La fe de uno tiene que estar bien plantados, hermanos. No importa lo que el mundo te ofrece.
El mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero todo lo que el mundo o el enemigo te ofrece es pasajero. Pero lo que Dios nos ofrece es algo permanente y que tiene vida eterna. Amén. Y estaba leyendo en Salmos 1:3, algo que me llamó mucho la atención, pero quiero leer del verso 1 hasta el 4. Vamos a ver cómo es cuando estamos plantados en la fe. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Tome cuenta el 3. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando nuestra fe está plantado en el Señor Jesucristo, dice que todo nos va a salir bien, que nosotros vamos a dar el fruto a nuestro tiempo, que la hoja no se cae. Eso quiere decir que el Señor continuamente te va a estar bendiciendo, continuamente va a estar derramando bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros. Pero veamos, cuando no tenemos la fe bien plantada en nuestro Señor Jesucristo, veamos el verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aquellos que no tienen plantada la fe en el Señor Jesucristo, dice que van a ser como el tamo. Hoy tienen y mañana no tienen. Hoy estás bien y mañana estás enfermo. Hoy tu carro está bien y mañana se va a arruinar. Hoy tienes trabajo y mañana no tienes trabajo. Porque tu fe no está plantada en el Señor Jesucristo. Nuestra familia necesitan ver al hombre o la mujer que, aunque venga la tormenta o la dificultad o la salud, siga confiando en que Dios tiene el control de nuestras vidas, hermanos. El Señor Jesucristo nunca le va a dar una carga a uno de nosotros que no podamos llevar. Y es de lo que nosotros siempre renegamos. Es que el Señor se olvidó de mí. No, hermanos, el Señor no se ha olvidado de ti. El Señor quiere que confíes en Él. El Señor quiere que tu fe esté plantada en Él. Es por eso que estás pasando por esa dificultad, por ese problema, porque el Señor Jesucristo lo que quiere es que lo pongas a Él en primer lugar. El tercero es: portaos varonilmente. El hombre o la mujer como modelo de carácter. En el griego original, esta palabra significa actuar con la madurez y el valor de un hombre, dejando atrás la inmadurez infantil. Eso es lo que significa, dejando atrás la madurez infantil. Si nos ponemos a pensar, hermanos, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando le hablo a los que ya somos más grandes, pues hay jóvenes aquí, pero cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros pensábamos o creíamos que lo podíamos hacer todo. Actuábamos por nuestros impulsos. A veces nuestros padres nos decían: hijo, ten cuidado. Y no, mamá, yo sé que me va a ir bien. Y de repente nos iba mal. Porque no teníamos la madurez y no teníamos una inmadurez infantil. Pero ahora nosotros vemos la vida o los problemas o las dificultades de diferente manera. Así quiere el Señor Jesucristo que nosotros seamos en la vida espiritual, que tomemos la madurez, que no seamos como niños
infantiles que hacen lo que quieran. No, hermanos, el Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros seamos maduros espiritualmente. Pero la madurez espiritual, hermanos, déjenme decir que sí cuesta. No es solo de decir, hoy vengo a la casa del Señor, hoy le entrego la vida a mi Señor Jesucristo y ya. No, hermanos, la madurez cuesta, significa asumir responsabilidades, dejar de culpar a otros, dejar de culpar al pasado o a la esposa y hacerse cargo de las propias decisiones que tomamos. Por eso es que la madurez espiritual cuesta. Porque debemos de dejar de culpar a cualquiera, sino tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y cuando empezamos a asumir nuestras responsabilidades, llegamos a un liderazgo de servicio. No solo para la iglesia, sino para nuestro hogar. Tenemos un servicio de liderazgo. Permanecer varonilmente no es ser un dictador o una dictadora en casa, sino ser el primero en pedir perdón, el primero en pedir disculpas y el primero en sacrificar por los suyos, imitando a Cristo. ¿Sabía que solo el hecho de que Jesús vino y murió por nosotros es algo que nosotros debiéramos de imitar? Y muchas de las veces nosotros no lo hacemos. Muchas de las veces nosotros no queremos dar algo por nuestras familias. Y cuando digo de dar algo es dar tiempo en orar, en arrodillarnos y pedirle al Señor Jesucristo por cada uno de nuestras familias. Muchas de las veces, hermanos, nosotros cuando tenemos hijos que no están en los caminos del Señor, nosotros siempre por lo regular vamos y le decimos a nuestros hijos, hijos, tienes que ir a la iglesia, y le empezamos a hablar de Dios, hermanos. Pero nuestros hijos van a endurecer más el corazón, porque nosotros lo hacemos o lo tenemos que hacer de diferente manera. Ya no le hables a tu hijo de Dios. Mejor háblale a Dios de tu hijo, que Él sí te va a escuchar, que Él sí lo va a traer a los caminos y con amor, con ternura, lo va a traer a los caminos. Y cuando te vas a dar cuenta, aquel hijo, aquel familiar que estaba perdido allá afuera en el mundo, lo vas a ver arrodillado, llorando, derramándose ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros siempre le hablamos a nuestros hijos de Dios y le decimos esto, pero mejor hablemosle a Dios de nuestros hijos. ¿Cómo es que nuestros hijos están? Y le podemos decir al Señor Jesucristo, dile, Señor, yo ya le he hablado, ya le he dicho, pero yo no puedo hacer nada. Pero tú sí puedes cambiar los corazones, pero tú sí puedes cambiar las mentes. Así como un día lo hiciste por mí, lo puedes hacer por aquellos. Tenemos que renunciar a la pasividad, tomar la iniciativa para buscar a Dios y liderar a nuestras familias espiritualmente. Y cuando empecé a buscar a alguien en la Biblia, el Señor me llevó a Josué 24:15. Y él y Josué son unas palabras que impactan. No solo impactaron al pueblo en su tiempo, sino todavía sigue impactando, todavía viene haciendo eco en nuestras vidas. Y dice en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué pronuncia estas palabras en Siquén durante una gran asamblea nacional justo antes de morir. Dice que antes de que él muriera, dice que juntó a todo el pueblo de Israel en Siquén. Y fue donde dijo estas palabras:
Fue un momento de transición. Moisés ya había muerto, la conquista de la tierra prometida estaba por terminada y el pueblo de Dios necesitaba una identidad. Como muchas veces nosotros necesitamos una identidad porque no sabemos si le estamos sirviendo a Dios o al mundo. ¿Por qué es que el pueblo de Israel necesitaba una identidad? Porque estaba rodeado de idolatría. Israel vivía entre naciones paganas, cargando con la influencia de los dioses egipcios y los amorreos. Es por eso que el pueblo de Israel dice que necesitaba una identidad. Es por eso que Josué dice que los juntó a todo el pueblo. Fue un desafío que Josué le hizo al pueblo. Josué no impuso la fe a la fuerza o obligó a la nación. No, dice que Josué no lo hizo de esa manera, sino tomar una decisión. Él tomó una decisión. Él les dijo: escoger hoy a quién servís. Esas fueron las palabras. Yo me puedo imaginar que estas palabras llegaron como un martillo en el corazón de cada uno de los israelitas. ¿A quién vas a servir? Me lo puedo imaginar. ¿Vas a servir a los dioses que conocían vuestros padres cuando estaban en Egipto? ¿O a los dioses de los amorreos? Pero elijan a quién van a servir. Josué fue un hombre de ejemplo. Antes de pedirle al pueblo que decidiera, él ya había decidido. Ya había tomado una decisión inquebrantable, marcando un estandarte, como alguien que lo vieran, que él sí iba a servir a nuestro Señor Jesucristo. La declaración de José fue algo maravilloso, no solo para su familia, sino para el pueblo de Israel. Dice, la declaración de José sigue siendo uno de los pilares de la familia y liderazgo espiritual, porque tuvo una responsabilidad. El líder del hogar asume la tarea de guiar el rumbo espiritual de la familia sin esperar a que otros lo hagan por él. Cuando Josué tomó la decisión en decir estas palabras, dice que él asumió la responsabilidad no solo de su familia, sino también de los que trabajaban, los que vivían bajo su techo. Y así es como nosotros, como hijos o mujeres de Dios, tenemos que tomar esa decisión de servir al Señor Jesucristo y decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es asumir y garantizar que todos bajo nuestra autoridad y techo servirán al Señor. Pero lastimosamente, hermanos, no lo hacemos así. ¿Saben por qué? Porque si llega un familiar de lejos a visitarnos, cuando es día de servicio, cuando es día de venir a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, en vez de decirle a ese familiar, porque está bajo tu techo, de decirle: ¿sabes qué? Hoy me toca ir a la iglesia. ¿Quieres ir conmigo? Si no, espérame y yo regreso en 2 horas. Porque es lo que más se tarda un servicio, 2 horas. Pero lo primero que nosotros hacemos, hermanos, es: hoy no voy. Amén. Y Josué, cuando tomó esa decisión, hermanos, la tomó porque él sabía que todos, hasta sus criados, hermanos, iban a servir a Jehová. Amén. Por eso es que tenemos que portarnos varonilmente. El número 4 es esforzaos.
El hombre o la mujer de Dios tiene que ser un guerrero. La vida cristiana requiere fuerza interior, la cual no proviene de nuestras capacidades. No proviene, hermanos, de lo que yo soy, de lo que he alcanzado, de lo que muchos sé. No, la vida cristiana requiere fuerza interior, pero no viene de nuestra capacidad, sino del Espíritu Santo. De ahí es donde viene la fuerza interior. ¿Para qué? Para fortalecerlos en la debilidad. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas, dentro de nuestro interior, dice que nos va a fortalecer en las debilidades. Dios no busca a hombres perfectos o a mujeres, busca a hombres dependientes de Él, que dependan de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando, como el ángel le habla a Gedeón, guerrero valiente. Y si nos damos cuenta, estaba escondido. Imagínense cómo el ángel le llama guerrero valiente, pero él estaba escondido, hermanos. Y todo el pueblo casi estaba escondido. Pero ¿sabe la diferencia de los demás y Gedeón? Es que él, aunque el enemigo llegaba cuando ya estaba la cosecha y estaban a punto de empezar, yo me puedo imaginar por la tarde empezar a cocinar los alimentos. Dice que el enemigo llegaba y se robaba todo. Y la mayoría del pueblo de Israel que estaba escondido dice que mejor decidió ya no sembrar. Pero Gedeón, a pesar que estaba escondido, dice que él estaba sembrando, porque él confiaba en alguien. Y así es como nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que ser como Gedeón. No importa, aunque veamos las dificultades, los problemas, nosotros tenemos que estar seguros de que va a haber alguien que va a llegar y nos va a levantar y nos va a decir: hombre o mujer guerrera, levántate, sigue adelante. Pero muchas de las veces no lo hacemos, hermanos. El ángel del Señor se le aparece a Gedeón, un hombre que se encontraba escondiendo el trigo de los madianitas por miedo. Y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, para motivar a liderar la batalla como se describe en el libro de Josué. Imagínense, para ir a la batalla. Y nosotros muchas de las veces, hermanos, cuando me lo puedo imaginar de esta manera, cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza, hermanos, lo primero que hacemos, hermanos, es tomarnos una pastilla. Y a veces ni se nos quita el dolor de cabeza. ¿Sabes por qué no se nos quita? Porque no ponemos primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Está bien que tomes la pastilla, está bien que vayas al doctor cuando te sientas mal, pero antes de tomarte la pastilla, antes de ir al doctor, tú tienes que decirle: en tu nombre, Señor Jesucristo, me voy a tomar esta pastilla. En tu nombre voy a ir al hospital. Y sabes lo que va a hacer el Señor Jesucristo: va a usar al doctor para que te puedas sanar. Y el hombre, y para esforzarnos nosotros también como hijos de Dios tenemos que dar una milla, la milla extra. Ser esforzado significa proveer con honestidad, amar cuando es difícil y persistir cuando dan ganas de tirar la toalla, hermanos. Yo creo que aquí la mayoría, y el que no ha pasado va a pasar, de querer decir: Señor, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué, Señor, si me está yendo mal? ¿Para qué, Señor, si mira cómo estoy? Y queremos tirar la toalla. Pero ahí es donde el Señor quiere que nosotros demos esa mía extra. En Lucas 19:8 me llama la atención lo de Zaqueo. Entonces dice en el 8:
Saqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado o algo, se lo devolveré cuadruplicado. Cuadruplicado, hermanos. Y en aquel tiempo la ley de los judíos y la romana dice que cuando encontraban a alguien que había robado algo, le encontraban en el hecho, dice que tenía que devolver lo robado más otro más, o sea que tenía que devolverlo doble. Pero vemos aquí a Saqueo que él no da el doble, sino lo da 4 veces. Es lo que el Señor quiere, es la mía extra que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar. Cuando tenemos ganas de dejar todo, cuando ya no queramos, cuando se nos hace difícil, hoy no voy a la iglesia, ahí es donde tenemos que dar la mía extra. Ahí es donde tenemos que decir: aunque esté cansado, pero voy a ir a tu casa. Aunque esté cansado, Señor, pero me voy a arrodillar. Yo sé que a veces estamos en lo mejor del sueño, hermanos, y nos levantamos 1, 2 de la mañana. Allí es donde tenemos que dar la mía extra. Ahí es donde tenemos que decir: tengo sueño, pero voy a postrarme a orar a mi Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor Jesucristo anda buscando de aquellos hombres que se esfuerzan, como lo hizo Saqueo. A Saqueo, hermanos, no le importó quedarse sin dinero. A Saqueo no le importó quedarse pobre, porque yo me lo puedo imaginar, o si me pongo en los zapatos de Saqueo, ha de haber dicho: no me importa regalar todo lo que tengo, con el simple hecho de que Jesús haya venido y quedarse en mi casa, con eso es suficiente. Es como que él se viera sacado la lotería, hermanos. Porque si vemos la historia de Saqueo, dice que Saqueo solo quería ver al Señor Jesús. Y ya era un señor de edad, aproximadamente entre 70 y 75 años. Imagínense subirse a un árbol de sicomoro. Para un hombre de esa edad, aparte de que se mire ridículo, sería difícil subirse a un árbol. Amén. Pero hay algo más impactante, hermanos, que Jesús en todo el camino no se había parado. En todo el camino que venía no se había detenido, pero se detuvo cabal debajo del árbol sicomoro, debajo de donde estaba Saqueo. Y nunca lo había conocido. Nadie se lo había presentado. Pero cuando alzó los ojos: Saqueo, bájate de ahí. O sea que nuestro Señor Jesucristo nos conoce de antemano. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Cómo estamos viviendo? Amén. Porque para Saqueo, hermanos, imagínense. Saqueo, aparte que era un cobrador de impuestos, me puedo imaginar que era rico, porque se hacía de dinero deshonesto, vestía bien, y pudo haber dicho en otra ocasión: lo veo. Pero él decidió ver a nuestro Señor Jesucristo, hizo lo imposible para poder verlo. Ahí es donde el Señor nos da a entender que nosotros tenemos que dar esa mía extra en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para poder estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Con esto concluyo. El diseño de Dios para nosotros es alto, pero su gracia es suficiente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos.
Hoy el Señor nos dice: levántate, sé el guardia de tu casa, mantente firme, maduro en tu carácter y esfuérzate en su presencia. Nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad necesita ver al hombre que Dios diseñó que fuéramos cada uno de nosotros. Eso es lo que necesita nuestra familia. Eso es lo que necesita la sociedad, los que nos conocen, ver al hombre o a la mujer que el Señor diseñó, que Él quería que fuésemos. Amén. Esto ha sido para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dejo este lugar a nuestro pastor Javier Amador. Dios los guarde y Dios les bendiga.